Reinventar la educación. Learning World, en asociación con WISE, una iniciativa de Qatar Foundation. Son muchas las voces que piden un nuevo enfoque en la educación que se ajuste a las necesidades de aprendizaje del mundo de hoy. Exploramos algunos ejemplos y obtenemos la opinión de un experto. Cuando los educadores miran al futuro de la educación, una de las palabras clave que utilizan a menudo es innovación. Y es el caso en el prestigioso Instituto Wyss en Boston, en Estados Unidos, ya que están decididos a revolucionar la asistencia sanitaria en el siglo XXI. Todos los caminos de la innovación llevan a Boston. Para ver de cerca cómo una idea se convierte en algo real y tangible, una veintena de directores de escuelas universitarias francesas pasaron una semana en la carretera 128. Boston es la cuna de Harvard, del MIT y Babson y de la última joya académica, el Wyss. ¿Por qué el Wyss? Wyss es la nueva frontera de dos terrenos de la innovación absolutamente extraordinarios. El que se refiere a las células, a los genes, a la biotecnología, que son los puntos fuertes de Estados Unidos, y lo digital. Y es la unión de todo esto lo que hace extremadamente apasionante. Es algo que te obliga a hacer trabajar junta a gente que en principio no se habla, que procede de dos disciplinas completamente diferentes. Así que estamos ante un ejemplo de tecnología punta que puede cambiar nuestras vidas radicalmente, y en lo que se refiere a la enseñanza y a la investigación, sobre cómo trabajar y aplicar este tipo de proyecto en su totalidad. Ejemplo concreto. Un nuevo material para reemplazar al plástico llamado Silk. Se produce a partir del cascarón de las gambas y de proteínas derivadas de la seda. Es maleable, sólido, biodegradable. Javier Fernández, coinventor, explica cómo se entiende en el Wyss este modelo de trabajo interdisciplinar llamado aquí colaboratorio. Esto se puede imaginar como una especie de nube de gente que está continuamente trabajando, interactuando entre ellos. Y esto incluye desde gente que se dedica al desarrollo de negocios, gente que se dedica al arte, a gente que viene desde campos fundamentales como las matemáticas, la física, la biología, ¿no? Entonces, se une toda esta gente y se les da la libertad y los recursos para probar cosas nuevas. Es ese sueño de un niño, es como el Disney World de un científico. Wyss recibió un espaldarazo en forma de presupuesto de $250 millones en 2009 y un segundo apoyo por el mismo importe después. Aquí las buenas ideas reciben apoyo desde que nacen. Es el caso de órganos en chips, órganos humanos reales dentro de un chip para evitar, por ejemplo, los experimentos en animales. Aquí, por ejemplo, tenemos un pulmón humano en un chip, tenemos un hígado en un chip, un riñón en un chip, una médula ósea en un chip, toda una serie de diferentes órganos que ponemos en estos diminutos chips, que funcionan como en el cuerpo humano. Lo conseguimos a nivel celular y molecular. Eso significa que podemos avanzar mucho más en la comprensión de lo que pasa dentro de nuestros órganos. A la interdisciplinaridad se une la conectividad. El instituto está enfrente de Harvard y conectado por un pasillo a uno de los hospitales más importantes de Boston. Como la delegación francesa, las visitas de expertos de todo el mundo son habituales. Vienen aquí para saber si este modelo innovador es exportable. El director del Instituto Wyss nos da un último consejo. Cuanta más gente viene a visitarnos, más se dan cuenta de que esto es verdaderamente innovador y muchas veces no saben cómo hacerlo en su propio país porque hay estructuras preexistentes, políticas, de poder, para las que esto puede ser disruptivo. Pero hemos sido fundados precisamente para eso, para ser disruptivos. Por eso tenemos éxito. Estos premios Nobel en potencia trabajan hoy en lo que será, dentro de unos años, la ciencia, la medicina y la educación. Sir Kenneth Robinson, autor británico, asesor internacional sobre educación y prolífico conferenciante, habla con Aurora Vélez sobre algunas de sus ideas revolucionarias para el futuro de la educación. Sus conferencias en TED tienen más de 25 millones de visitas. Sir Ken Robinson es considerado uno de los nombres propios a destacar en el mundo de la educación. Nuestra productora Aurora Vélez se reunió con él en París para hablar de talento, innovación y retos educativos. Sir Ken Robinson. Sir Ken Robinson, en su último libro, El elemento, habla de talento. ¿La escuela mata el talento? ¿Cómo? Bueno, la escuela a veces lo ignora.
Una parte de la tesis del libro es que todos tenemos muchas habilidades. Se manifiestan en todo tipo de áreas. En algunos, en ciencias o en matemáticas. Para otros puede ser el baile o la música. Pienso en el talento humano como en los recursos naturales de la Tierra. Y las escuelas suelen centrarse en una idea muy estrecha de la capacidad, particularmente en el trabajo académico. Por eso los estudiantes pasan la mayor parte de su tiempo en la escuela escribiendo y sentados. No estoy diciendo que esas cosas no sean importantes, pero no son todo el talento humano, por lo que las escuelas suelen ignorar los verdaderos talentos de los jóvenes. Por eso nunca podrán descubrirlos. Creativity is putting your imagination to work. Creatividad es dejar la marca de tu imaginación en el trabajo. A veces es algo individual y otras colectivo. Innovar es poner buenas ideas en práctica. Creo que hay una gran área de innovación en cómo organizar las escuelas por dentro. Me refiero a que, por ejemplo, la mayoría de las escuelas están organizadas por asignaturas. Dividen el día en pequeños bloques, 4 de 50 minutos, y suena el timbre cada 50 minutos. Quien lleve así un negocio quiebra en una semana. Creo que si se organizan las escuelas en torno al tipo de tarea que pides a la gente que haga, se crea una dinámica muy diferente. Sí, pero el hecho es que muchos estudiantes tiran la toalla, están abandonando. Hay una gran cantidad de abandonos. Los sistemas de educación en el hogar proliferan por todas partes. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el sistema está enfermo? Bueno, ya sabes, si usted tiene un negocio, como he dicho, y ha perdido el 30% de sus clientes al año, podría pensar qué es lo que hace mal. Si se trata de un restaurante, es la comida. No piensa que los clientes son estúpidos, intenta arreglarlo. Intenta descubrir qué es lo que ahuyenta a la clientela. Un gran maestro es como un alquimista. Puede crear cosas maravillosas con material poco prometedor, pero creo que todos los niños tienen grandes expectativas. El trabajo de la educación es ayudarles a cumplirlas. Gracias por sus preguntas, son estupendas. ¿Va a dejarlo en 3 minutos? Buena suerte. Ahora visitaremos una nueva institución en París. No hay exámenes de ingreso, ni enseñanza reglada, ni calendario. Es muy poco frecuente. Veamos cómo los alumnos de la Escuela 42 estudian programación de ordenadores utilizando el aprendizaje entre compañeros. Charlotte entra en su escuela por la mañana, un centro de informática y programación. Forma parte de la primera promoción de un lugar sin cursos, horarios ni profesores. En París, la Escuela 42, fundada por el patrón de Free, Xavier Niel, rompe normas. Charlotte no ha hecho el bachillerato, pero ha sido aceptada entre 70.000 candidatos. En la intranet vemos cuáles son las nuevas tareas. Se trata de proyectos que tenemos que hacer en un plazo de 15 días. Nos dan un vídeo aparte donde nos explican a grandes rasgos lo que hace falta para realizar el proyecto y a partir de ahí somos nosotros los que tenemos que arreglárnoslas para terminarlo a tiempo. Kwame Yang-nan es el director general adjunto de la escuela. Como fundador, constata la inadecuación entre lo que piden las empresas y la formación que ofrecen las escuelas informáticas en Francia. Los valores que vamos a transmitir son fundamentalmente diferentes de los valores que hoy se transmiten, tal cual lo digo. Por un lado tienen valores que se transmiten a los jóvenes y que están extremadamente escorados hacia el trabajo individual. Y eso es verdaderamente lo contrario de lo que hace funcionar hoy lo digital. Los profesores marcan a distancia un programa y se mantienen a un lado. El objetivo es incitar a los estudiantes a buscar soluciones por sí mismos antes de consultarlos. Los alumnos resuelven entre ellos lo que concierne a las evaluaciones. A sus 29 años, Maxime trabaja como desarrollador de páginas web. Aquí quiere hacer un máster en programación. Para las evaluaciones, los alumnos se corrigen los unos a los otros. Tenemos una intranet que nos permite saber quién corrige qué y nos damos cuenta de que quien se ha dedicado al mismo problema que nosotros raramente ha aportado la misma solución. Y eso es lo que crea el cambio y, de hecho, la evolución. Si quieres tener una startup que funcione, debes tener gente que funcione de diferentes maneras. Hoy hay un sistema de casta absoluto, donde si has nacido en el lugar acertado tienes acceso a la buena escuela por definición. Y al final tienes gente que, entre comillas, innovan todos en la misma dirección.
42 es un centro privado gratuito abierto a estudiantes de 18 a 30 años con o sin el bachillerato. ¿Y por qué 42? Una pista, lean el libro Guía del Viajero Galáctico. ¿Qué les parece? ¿Cómo será la educación a final de siglo? Para saber más sobre nuestros temas de hoy, pueden darle un vistazo a nuestra web. Hasta pronto. Learning World, en asociación con WISE, una iniciativa de Qatar Foundation.